Y vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 11, los versículos del 19 al 26. Libro de los Hechos, capítulo 11, los versículos del 19 al 26. Y vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de ella, Dios, estés hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ilumine esta palabra para que podamos, Señor, recibir la gracia, la fuerza, el poder a través de ella, podamos recibir la sanidad, Señor, y podamos levantarnos como tus testigos en el lugar que tú nos has puesto. Padre, obra con poder. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén. La verdad que es una gran bendición y un gran descanso cuando uno conoce un poco más el Evangelio y ver que Dios es el que hace la obra. Dios tiene todo preparado para nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. También dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor por su gracia nos escogió, el Señor por su gracia obró en nuestra vida para que pudiéramos creer que Jesús es el Cristo, y al poner nuestra fe en Él y al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento obtuvimos una nueva vida. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y Él nos guía y Él obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo. También nos ha dado esa autoridad tremenda que tenemos que utilizar cada día, ¿verdad? Porque estamos en guerra espiritual. Por eso cada día, a través de las situaciones, de las circunstancias, tenemos que orar en el nombre de Jesucristo para que toda la oscuridad sea quebrada y la luz de Cristo esté alumbrando. Esa es la autoridad que tenemos. También Dios envía sus ángeles porque tenemos una ciudadanía celestial que es una bendición tremenda, como dice Pablo a los Filipenses en capítulo 3, versículo 20. ¿Y para qué tenemos esa gran bendición? Por supuesto, para disfrutarla, para utilizarla
y para cumplir esa misión tan preciosa que Dios nos ha dado, ser testigos, llevar este evangelio precioso, como el Señor nos manda en la Gran Comisión, a todas las naciones, a toda criatura. Y eso es algo muy precioso, ¿verdad? Que siendo tan débiles, que siendo imperfectos, que Dios por su gracia nos haya escogido y que nos utilice por su gracia para que personas que están totalmente sin Dios y sin esperanza puedan conocer a través de nosotros el conocimiento más alto, como decía Pablo, que Jesús es el Cristo. Y a través de Él puedan cambiar sus destinos eternamente. Por eso que estemos agradecidos, que estemos disfrutando, porque de verdad ya estamos dentro del pacto absoluto de Dios. Y Dios va a obrar en nosotros y a través de nosotros. Por eso a través de este tiempo estoy orando para que no sea de verdad un estudio más, sino para que sea el tiempo donde de verdad podamos concluir en nuestra vida que Jesús es el Cristo y podamos estar entregando todo lo que somos, todo lo que tenemos para la misión del Señor, para cumplir la evangelización mundial. Dios nos da todo a través de su palabra. Por eso lo más importante que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra de Dios. Y es en su palabra que el Señor nos muestra esos 3 puntos importantes para hacer el movimiento del evangelismo bíblico. El primer punto es el mensaje, ¿verdad? Y el mensaje, por supuesto, no tiene que ser el mensaje que se le ocurre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es el mensaje que nos muestra la palabra, que es la verdad. Y el mensaje no es otro que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que estuvieron compartiendo los hermanos en la iglesia primitiva. Es el mensaje que a lo largo de la historia de la iglesia se ha predicado y Dios ha levantado grandes avivamientos. Por eso que tengamos bien claro ese mensaje en nuestra vida, no como una teoría, sino que esté realmente grabado en nosotros. Segundo punto importante es el mensajero. Y yo pienso que es el más importante, ¿verdad? No hace falta que sea una persona con un gran nivel intelectual, no hace falta que sea una persona con mucho dinero, no hace falta que sea una persona con mucho carisma. Bueno, no es que sea malo, por supuesto, tener eso, pero eso no es lo importante. Tiene que ser una persona como David, con un corazón que sea el corazón de Dios, que tenga ese corazón para entregar todo a Dios, para estar sirviendo totalmente a Dios. Porque lo importante es el corazón, como dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Que tengamos ese corazón para servir al Señor. Realmente ese es el mensajero, una persona que disfruta cada día que Dios está con él. No un palabrero, un testigo. Alguien que experimenta de verdad cada día que Dios está con él. Una persona que cada día toma la palabra y ve cómo esa palabra Dios la cumple porque Dios es vivo. Una persona que por gracia de Dios ora con la palabra y experimenta las respuestas a la oración porque Dios es vivo y sigue dando respuestas a nuestras oraciones. Una persona que experimenta el evangelismo que hace Dios a través de esa persona que está disfrutando de este evangelio tan precioso. Y ese es el mensajero. ¿Y cuál es la estrategia? Ahora estamos en el bloque de la estrategia. La semana pasada compartimos la primera de las 20 estrategias bíblicas que podemos ver a través de la palabra. Y dentro de esas 20 hay un bloque de 5, los primeros 5 que son lo que llamamos los 5 básicos, las 5 bases, ¿verdad? Y la base es muy importante, como hemos hablado varias veces. Entonces la semana pasada hablamos del primer básico, que es el aposento alto. Y vemos en Hechos 1:14 cómo los discípulos, aproximadamente 120 personas, se reunieron en el aposento alto de Marcos,
y allí estaban unánimes en oración y ruego. Estaban orando. ¿Orando con qué? Con el pacto de que Jesús es el Cristo. Estaban orando con el pacto del reino de Dios, sobre el cual durante 40 días el Señor resucitado les había hablado en el monte del Olivar, y orando con la promesa del Espíritu Santo para ser testigos. Y allí estuvieron disfrutando o en oración, tomando la palabra, aproximadamente unos 10 días. Y en Hechos 2:1 llega el horario de Dios y empiezan a recibir la respuesta. El Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿verdad? Como viento, como fuego, dice la palabra. Y allí son llenos del Espíritu Santo y Dios empieza a levantar a través de ellos el movimiento del poder y de la vida de Cristo, que vemos cómo transforma, lo podemos ver en todo el capítulo 2 de Hechos, transforma todo Jerusalén. Toda la ciudad de Jerusalén es transformada a través de esa bendición que experimentaron esos discípulos en el aposento alto de Marcos. Por eso lo más importante dentro del primer básico es que podamos estar disfrutando lo mismo que disfrutaron ellos en Hechos 1:14. ¿Por qué? Porque el Dios es inmutable, Él no ha cambiado. Si yo de verdad tengo mi aposento alto personal, mi tiempo feliz con Dios, donde me aferro a la palabra, donde estoy orando cada día con la palabra, concentrándome, disfrutando, ahí de verdad voy a gozar el Evangelio. Mi estado espiritual va a cambiar, voy a ser cumbres espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios tiene preparado para mi vida. Por eso el evangelismo es algo que Dios hace a través de las personas, como los hermanos del aposento alto, que cada día toman la palabra. ¿Qué palabra tenemos que tomar? Principalmente la palabra del púlpito, la palabra de cada domingo, Dios por su gracia da a través del pastor. Esa palabra del evangelio que tenemos que estar aferrándonos. Yo cuando empecé a venir a Corea, ya hace casi 20 años o más, la verdad que me sorprendió muchas cosas, pero una de ellas era ver cómo los hermanos, las hermanas, estaban allí escribiendo, ¿no? Cuando daban el mensaje, ¿no? Y la verdad me recordaba a la escuela, cuando iba a la escuela de pequeño, ¿no? Que estábamos ahí apuntando. Y nunca había visto eso en una iglesia, la verdad, me sorprendió bastante. Y tampoco lo entendía bien, ¿no? Pero luego, la verdad, cuando uno entiende la importancia del mensaje del púlpito, cuando entiendes de verdad que a través de ese mensaje Dios te está dando la dirección, la respuesta para toda la semana, entonces cambia, ¿verdad? Entonces, claro, eso es muy, muy valioso, tienes que apuntarlo para que no se te pierda nada, ¿no? Porque a través de ese mensaje, Dios de verdad, Él nos habla, nos da la dirección, nos da las respuestas por adelantado. Entonces, si yo empiezo a entender esto, lo primero que voy a cambiar es mi actitud en el culto. Voy a darme, de verdad, voy a entender la importancia, el valor del culto. Y ya voy a prepararme ya desde el mismo sábado en oración, buscando el texto sobre el cual se va a dar el mensaje. Voy a preparar mi corazón, incluso voy a ir con tiempo tranquilo allá a la iglesia a la hora del culto. Voy a prepararme en oración y voy a orar para que Dios me hable a través del mensaje. Si voy con esa actitud, de verdad Dios me va a dar gran respuesta. Dios me va a hablar y, por supuesto, tomar nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina el culto y tú puedes haber recibido mucha bendición y es algo bueno, pero luego sales, te encuentras con hermanos, hermanas y se te puede ir, ¿verdad? Pero esa palabra no es solo para el domingo, es para toda la semana. Por eso, si tomamos nota, luego, el mismo domingo, antes de dormir, que el tiempo antes de dormir es muy importante, que estemos concentrándonos en Dios, ahí podemos repasar ese mensaje, esas notas que hemos tomado y podemos orar y preguntarle al Señor, Señor, a través de este mensaje,
¿qué quieres hablarme? ¿Por qué me has dado esta palabra a mí? Y Dios me va a hablar y me va a dar a través de ese mensaje la respuesta. Con eso, con esa palabra que Dios me da, esos son los temas de oración. Con lo que Él me habla a través de la palabra, voy a empezar a orar. Cada día. Y por supuesto, Dios que es vivo y que quiere bendecirme, me va a dar la respuesta y va a cumplir esa palabra en mi vida. Va a darme respuesta a la oración, porque esa oración es conforme a la palabra. Y yo voy a disfrutar muchísimo ¿de qué? No de la respuesta, de que Dios está conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar disfrutando cada día. Por eso la manera de hacerlo es mi aposento alto personal. Eso es lo más importante, es lo más importante. Hay personas que, aunque son creyentes muchos años, se pasan la vida intentando solucionar sus problemas. Pasan así. Pero eso es por su estado espiritual. Había un hombre que estaba conduciendo en el carro y iba con su esposa, ya eran mayores, y se fueron a limpiar el carro, y se fueron a un tren de lavado. Entonces, cuando salieron del tren, como todavía quedan gotas en el carro, pues había un hombre allí, un muchacho limpiando el parabrisas, el cristal de delante, secándolo bien. Y este hombre que conducía, pues empezó a señalarle con el dedo, ¿no? Ahí, ahí. Porque él veía una mancha y le decía al muchacho que frotara bien para poder quitar la mancha. Y el muchacho le obedecía, se esforzaba, donde le decía el Señor, pero este hombre continuaba señalándole, ahí, ahí. Y el muchacho seguía esforzándose donde le decía, ¿no? Pero este hombre cada vez se ponía más nervioso porque seguía viendo la mancha y le gritaba, ahí, es que no lo ves, tal. Y ya la mujer no sabía qué hacer, ¿no? Ella se sentía mal. Entonces dice que la mujer se giró a su esposo y le agarró los anteojos, las gafas, y se las limpió. Y se las volvió a poner, y la mancha no estaba en el cristal del auto, la mancha estaba en el cristal de las gafas del hombre, ¿no? Entonces a veces nos pasa eso. El problema lo tenemos nosotros. Nosotros pensamos que el problema es lo demás, o la situación, pero a veces el problema lo tenemos en nosotros. Nosotros en Cristo ya tenemos todo, tenemos toda la bendición. En Él dice en Colosenses 2:10 que estamos completos. Dios en Cristo nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales. Ya tenemos respuesta para el pasado, el presente, el futuro. Está todo ahí. Tenemos grandes bendiciones, una gran herencia. Y la tenemos que disfrutar. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Por eso, muy importante, el aposento alto. Que empecemos por ahí. Yo tengo que experimentar que el Dios vivo, Emmanuel, está conmigo. ¿Cómo experimentar eso? Muy sencillo. Que tenga ese tiempo marcado. Tengo que tener un horario decidido, si no, nunca tendré tiempo. El tiempo más importante cada día, mi aposento alto con el Señor. Mi tiempo para subir a la cumbre espiritual, ser lleno del Espíritu Santo. En ese tiempo, principalmente, el mensaje del púlpito. Que estemos meditando con Él. De verdad, Dios nos va a hablar. Dios cada día, aunque en ese aposento alto volvamos a repasar ese mensaje, cada día lo va a abrir más. Cada día lo vamos a entender más. Cada día vamos a recibir más bendición a través de Él, orando. Y de verdad voy a empezar a orar con eso. Y Dios va a cumplir su palabra. Dios va a responder la oración. Voy a gozar de eso y solo compartir eso cada día con otra persona, eso es el evangelismo. Porque lo que tengo, te doy. Por eso la primera estrategia, el primer básico de la estrategia de movimiento del evangelismo bíblico es el aposento alto. Ahí vemos cómo esas personas que experimentaron el cumplimiento de la palabra, la respuesta a la oración, fueron llenos del Espíritu Santo. A través de ellos, Dios empezó a hacer
ese movimiento del evangelismo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando ese primer básico. ¿Cuál es el segundo básico que vamos a compartir hoy? Es el trabajo grupal. Si yo disfruto que Dios está conmigo, si gozo, si saboreo cada día de verdad esa bendición del Evangelio, Dios me dará encuentros. Y con los encuentros que me dé, ¿qué les voy a compartir? Por supuesto, lo que tengo te doy. Voy a compartir el Evangelio. Eso es el trabajo grupal, la bendición del encuentro, la respuesta del encuentro que Dios hace. Y luego esa bendición la llevo a mi casa, ¿verdad? Allí en mi casa, si yo ya personalmente estoy disfrutando esa bendición de Manuel, allí en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, voy a compartir esa bendición. Y eso es la casa de misión, el tercer básico. Y luego tengo que trabajar o tengo que estudiar. Entonces, allí en mi lugar de trabajo también voy a llevar esa bendición, allí voy a estar orando, voy a entender que en el lugar del trabajo Dios tiene gente preparada. Y voy a estar, aparte de trabajar lo mejor posible para el Señor con esa fuerza espiritual, también voy a orar para que Dios me ayude a encontrar con las personas que tiene preparadas allí. Y Dios obra, Él da respuesta porque su deseo es el evangelismo. Por eso cuando oro conforme a su plan y su deseo, Dios obra. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Y allí se levantará el cuarto básico, que es la iglesia especializada. Y juntando todos los encuentros que Dios me va a dar en todos esos lugares, se levanta la iglesia regional, el quinto básico, que es una iglesia a través de esas personas de esa región que están disfrutando la palabra, la oración y el evangelismo, ese movimiento de la iglesia regional que va a transformar toda esa región. Por eso en este día vamos a compartir el segundo básico, el trabajo grupal. Vemos el comienzo de la iglesia de Antioquía en Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El Señor les había explicado claramente, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces empezaron a experimentar cómo Dios los utilizó grandemente en Jerusalén. Dios hizo una gran obra a través de ellos, transformó Jerusalén. Pero todavía tenían limitaciones. Ellos eran judíos, ¿verdad? Y siempre tenían ese concepto del nacionalismo judío, que el Evangelio era solo para ellos. Y a pesar de que habían recibido el Evangelio, sin darse cuenta cómo eso estaba tan grabado, enraizado en sus vidas, durante toda su vida tenían ese concepto, les era difícil romper esos límites y pensar de verdad que ese Evangelio también era para los gentiles. Por eso se quedaron un poco acomodados ahí, ¿verdad? Pero Dios hace la obra. Dios siempre cumple la palabra, y Él había dicho Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Por eso, como no se movían, ¿verdad? Dios obró, porque Él siempre obra para cumplir su plan, que es la evangelización del mundo. Y vemos que tuvo que sobrevenir ese martirio, el primer martirio de Esteban. Entonces, a través de ese martirio, como acabamos de leer, una de las cosas que Dios hizo, porque hizo muchas cosas a través de ese martirio, porque la sangre de un mártir no cae en vano. Eso es algo que Dios utiliza grandemente para su propósito. Vemos cómo a través de esa muerte o martirio de Esteban, vemos que
fueron esparcidos, vino una gran persecución, pero eso también estaba bajo el control de Dios, que es soberano. Él utiliza todas las cosas para cumplir su deseo. Y fueron esparcidos, dice, y estuvieron por Fenicia, Chipre y hasta Antioquía. Entonces ahí Dios juntó a través de esa persecución a un grupo de personas. Y esto es muy importante. Lo importante para el movimiento del evangelismo bíblico, la evangelización, lo importante no es el método. Hay muchos libros del método del evangelismo. Lo importante no es el material que tenemos que compartir. Lo importante son las personas a través de las cuales Dios levanta ese movimiento del evangelismo. Y estas personas, este grupo de personas que se juntó para hacer ese trabajo grupal, eran personas que se habían juntado no para conseguir algo, no. Era a causa de la persecución. Eran perseguidos, fueron esparcidos, estaban jugando la vida. Pero ellos eran personas que tenían la conclusión de que Jesús era el Cristo. Ellos tenían la conclusión de dar su vida totalmente por el Evangelio. Ellos no se juntaron para buscar alguna respuesta personal, ¿verdad? Desgraciadamente, hay personas, iglesias evangelistas, que por heridas, por situaciones, tienen motivaciones, buscan un evangelismo por motivaciones, ¿verdad? Pero eso fracasa, el humanismo fracasa totalmente. Las personas que de verdad Dios utiliza son los que no buscan respuestas personales, motivaciones personales. Ellos eran perseguidos, ellos eran esparcidos, pero Dios los juntó porque la obra la hace Dios. A ese tipo de personas que solo tenían la conclusión en Cristo, ellos fueron utilizados grandemente. Por eso lo más importante eran personas que conocían el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Tenemos que tener respuesta a esa pregunta tan importante, porque Dios utiliza a las personas que tienen la conclusión y conocen el deseo de Dios. El deseo de Dios es la evangelización del mundo. Es la evangelización del mundo. El pastor Río contaba en un mensaje que había un hombre ya muy mayor que se sentaba allí en el parque en un banco. Allí sentaba el hombre a descansar y allí pues hizo amistad con un joven y pues el joven la verdad le escuchaba muy bien, ¿no? Este joven era muy educado y le gustaba mucho este hombre mayor porque tenía mucha sabiduría. Entonces no lo pudo conocer mucho tiempo porque el hombre falleció. Pero la sorpresa fue que este hombre resulta que era un hombre millonario. Tenía grandes riquezas. Y en el testamento había puesto como beneficiario único de todas sus riquezas a ese joven que había conocido apenas una semana. Entonces, por supuesto, todos los familiares de este hombre se sentían muy mal, ¿verdad? Se sentían muy mal. Pero en el testamento les explicó que él durante toda su vida, este hombre, había intentado, tenía un sueño de hacer algo, pero no lo había podido conseguir. Pero al hablar con ese joven se dio cuenta que ese joven tenía el mismo corazón que este hombre y tenía el mismo sueño que él había tenido y que no había podido concluir. Por eso ese joven iba a cumplir el sueño que él no había podido hacer. Por eso para eso le dejó toda su fortuna, toda su herencia. Y de la misma manera, si nosotros entendemos cuál es el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, que es a través de todo lo que ocurre, Dios va en esa dirección. Mateo 24:14. Eso se va a cumplir 100%. Dios lo está llevando todo, aunque no nos demos cuenta. Todo lo que sucede, Dios que es soberano, lo está moviendo para cumplir la evangelización del mundo. Y si yo entiendo que ese es el deseo de Dios y me alineo ahí, por supuesto, como dice en Mateo 6:33, todas las cosas me serán añadidas. Por supuesto, porque mi interés será el interés de Dios, mi deseo será el deseo de Dios.
Por eso, esos son el tipo de personas que Dios utiliza. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos ser ese tipo de personas. Ninguna motivación, ningún deseo personal, solo el deseo de Dios. El compartir este evangelio. ¿Para qué? Para que las almas se salven, para que la gente pueda salir de los desastres, del sufrimiento, porque tenemos esa gran bendición, ese conocimiento tan alto. Solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Con este evangelio precioso que tenemos, las vidas son transformadas. Las familias, no importa su condición, son restauradas. Con este evangelio vemos que gente débil, aferrándose a este evangelio, compartiendo este evangelio, fueron utilizadas para que sus naciones salieran de los desastres. Ese es el poder y el valor del evangelio. Y el deseo de Dios, que este evangelio llegue a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Por eso el Señor les ha escogido. Son muy valiosos ustedes, que no se dejen engañar, pero que estemos entendiendo, conforme a la palabra, cuál es el deseo de Dios. Vemos el versículo 20, dice la palabra: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hasta ese momento, solo habían hablado a los judíos, por esos límites, por esos pensamientos. Pero ahí por fin se rompe, el Señor rompe esos límites, trae la sanidad y empiezan a hacer no el evangelio que yo quiero, ¿verdad?, sino el evangelio que Dios quiere, el evangelio que Dios tiene preparado. Muy importante. Dios tiene un evangelio preparado para mí. Hay que descubrirlo. Conforme quizás a mi pasado. Todo lo que ha ocurrido es una plataforma. No tengo que ser engañado. Eso Dios me lo ha permitido vivir por algo, para que yo sea un testigo de que con el evangelio he tenido respuesta, he podido salir de ahí, y a personas que quizás estén en esa situación, la misma que yo pasé, les pueda compartir la respuesta, que a través de Cristo se puede salir de ahí. Quizás a través de mi ocupación, a través del talento que Dios me ha dado. Dios le ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. Esos talentos son para glorificar a Dios, para utilizarlos para que las personas puedan conocer el evangelio. También a través de mi posición. Todas las posiciones delante de Dios son totalmente igual de importantes. Pero a través de ella tenemos que descubrir mi evangelismo, el evangelismo que Dios desea para mí. No solo personalmente, es muy importante que lo descubra, también como iglesia. ¿Cuál es el evangelismo que Dios quiere para mi iglesia? A través de mi iglesia, ¿qué evangelismo es el que Dios quiere? Tenemos que orar como iglesia para poder entender y descubrir ese evangelismo que Dios tiene. Y también descubrir el evangelismo que Dios quiere para mi época. Hemos comentado varias veces sobre un siervo del Señor que Dios utilizó grandemente, George Muller. Este hombre, aunque era alemán, Dios lo llevó y lo utilizó principalmente, o empezó a utilizar primero allí en Inglaterra, y luego, por supuesto, lo ha utilizado y lo sigue utilizando constantemente, ¿no?, porque es una gran bendición. Este hombre pudo entender, por gracia de Dios, el evangelismo para su época. Esa época donde él vivía, había un gran problema. Eran los huérfanos. Estaba lleno de huérfanos, niños por la calle, que no tenían padres, no tenían madre, y tampoco había instituciones que les pudieran ayudar. Los pocos orfanatos que habían, solo las personas que tenían mucho dinero podían acceder. Pero los niños pobres, sin ese respaldo, estaban totalmente en la calle y su destino realmente iba a ser un fracaso bastante grande, ¿verdad? Y era un gran problema, un gran problema. De hecho, en esa época se escribió esa novela tan importante, Oliver Twist, ¿no?
Entonces, ¿por qué escribieron esa novela? Porque contaba un poco o criticaba el problema tan grave que había con esos huérfanos. Entonces, este hombre, George Muller, él oró y Dios le mostró cuál era el evangelismo para esa época, para él allí en Inglaterra. Dios le mostró que su deseo era levantar esos orfanatos donde pudieran acceder todos, para no solo, por supuesto, tener alimento, comida, ropa, un techo, sino sobre todo para que pudieran conocer el Evangelio de que Jesús es el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso él entendió el evangelismo de Dios para esa época, viendo el problema que había, la corriente. Ahí él oró y recibió la guía de Dios, y Dios obró a través de George Muller y levantó esos orfanatos. La verdad, algo tremendo. Además, esos orfanatos no fueron construidos a base de pedir ofrendas a la gente o intentando buscar ayudas. No, fue todo a través de la fe. Este hermano oró, solo le pedía a Dios, no intentó nunca hacer una campaña para conseguir fondos. Él solo quería que se levantaran a través de la fe, porque el objetivo de ese orfanato, principalmente, por supuesto, era salvar esos huérfanos para que pudieran conocer el Evangelio, pero también tenía como objetivo ser un testimonio vivo, como a través de solo orar, solo a través de la fe, Dios obra, Dios levanta grandes obras. Por eso ha quedado, de hecho todavía sigue en pie, esos edificios, ha quedado como un testimonio de que de verdad cuando oramos para el evangelismo, que es el deseo de Dios, Dios levanta las obras. No hay nada que sea imposible para Dios cuando nos alineamos al plan y al deseo de Dios. Por eso él pudo descubrir, como he dicho, el evangelismo para la época. Y nosotros tenemos que orar para encontrar también nuestro evangelismo. Y un evangelismo no el que nosotros tenemos, sino el evangelismo que Dios tiene. Hay que romper los moldes, cada uno tiene su pensamiento del evangelismo, tiene esas limitaciones, ¿verdad? Pero de verdad Dios obra en el evangelismo y consigue el evangelismo que Dios quiere. Me acuerdo una vez que Dios me rompió muchísimos moldes en el evangelismo. Fuimos a salir a evangelizar y bueno, fuimos en parejas, ¿no? Y la persona que me tocó, pues la verdad era muy distinta a mí, ¿verdad? Era una persona pues muy abierta y no tenía ninguna vergüenza, ¿no? Yo en ese tiempo la verdad que estaba sufriendo, ¿no? De salir a evangelizar, ¿no? Porque era muy fuerte para mí, ¿no? Yo tenía mucha vergüenza. Aunque quería, pero me daba vergüenza, ¿no? Entonces, la hora que fuimos a salir, la verdad que no era tampoco una hora, pues quizás humanamente la más indicada, ¿no? Todos tenemos esa limitación, ¿no? Humanamente era la hora de más calor. Entonces uno dice, bueno, a esta hora no va a haber nadie en la calle, ¿no? Pero bueno, esos son límites que tenemos, porque Dios, por supuesto, es soberano y Él obra a través de todas las maneras, ¿verdad? No hay nada imposible para Él. Entonces empezamos a orar y salimos por la calle y pues nos vemos dos personas que venían y eran emigrantes de otros países. Entonces, claro, ahí había un problema, ¿no? Que la policía y policía secreta que iban en parejas, ¿no? Entonces, de repente, nos acercamos a ellos y yo estaba con vergüenza, porque ahora verás como... porque él no tenía ninguna vergüenza para hablar. Entonces, de repente les dice, ¿vosotros sois cristianos o algo? Pero así, ¿no? ¿Sois cristianos o algo? Y yo la verdad que no sabía para dónde mirar, ¿no? Yo estaba ahí sufriendo, ¿no? Digo, uy, ¿cómo le dice eso, no? Entonces al decirle eso, porque encima se lo dijo gritando, uno de ellos se fue corriendo, ¿no? Se escapó porque pensaba que éramos la policía, se quedó extrañado, se escapó corriendo, ¿no? Y el otro sorprendentemente se quedó quieto y contestó y dijo, sí, yo soy creyente y tal. Y entonces ya empezó a hablar con él
Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Digo, mira, cómo Dios obra, ¿no? Y entonces ya empecé a hablar yo con él y le empecé a compartir, ¿no? Ver, porque él decía que era creyente, pero realmente no creía bien en Jesucristo. Entonces le pude ya compartir el Evangelio y Dios obró y pudo aceptar al Señor y vimos la respuesta. Entonces, sobre todo, algo muy importante es que ahí Dios me rompió muchos esquemas, de verdad, porque nosotros queremos que todo el evangelismo sea como pensamos, a nuestra manera, ¿verdad? Pero el evangelismo lo hace Dios, de verdad. Y ir al campo es una gran bendición porque de verdad Dios nos rompe los esquemas totalmente. Dios es el que hace la obra, Él tiene su manera, Él lo utiliza a cada persona, de verdad, aunque no sea como nosotros. Si tiene ese corazón por el evangelismo, Dios lo utiliza de verdad, porque la obra la hace Dios. Y es muy importante, como vemos ahora, en el versículo 20, ellos ahí rompieron su manera, rompieron su pensamiento, sus límites, y empezaron por primera vez, dice, a hablarle también a los griegos. ¿Y eso qué es? Que pudieron encontrar el plan absoluto de Dios. Ese es el plan absoluto de Dios. Y nosotros tenemos que encontrar ese plan absoluto para cumplir ese evangelismo. Dios tiene un plan absoluto. Absoluto significa que es Dios el que lo hace. Si Dios hace algo, no hay nada ni nadie que lo pueda bloquear. Y dice en el versículo 21, muy importante, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense qué importante. La mano del Señor estaba sobre ellos. Eso es la bendición más grande que puede haber, ¿no? Que estemos dentro de ese plan absoluto de Dios. La mano del Señor estaba sobre ellos. Si la mano del Señor está con nosotros, ya se acabó todo, ¿verdad? Ahí se levantó gran respuesta. Dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y eso qué es? El horario absoluto de Dios. Si somos esos discípulos absolutos, si entramos en ese plan absoluto que es el evangelismo que Dios tiene, ahí de verdad la mano del Señor está con nosotros y en el horario absoluto vamos a ver cómo se levantan las obras de salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar experimentando esa bendición. El segundo básico, el trabajo grupal. Entonces, vemos que el trabajo grupal, tenemos que estar buscando esos discípulos, en primer lugar, dentro de la iglesia. Hay 3 tipos de trabajo grupal. Uno es encontrar los discípulos comisionados que están dentro de la iglesia y poder nutrirlos para levantar ese equipo de evangelismo con ellos. Y vemos en Hechos 11:26, dice que y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos que Bernabé llamó a Pablo y durante un año, dice, se concentraron y empezaron a compartir la palabra. ¿Para qué? Para encontrar esos discípulos a través del movimiento de la palabra. Ahí vamos a ver realmente cuáles son los discípulos que Dios tiene preparados. Y tenemos que ayudar a esos discípulos para entrenarlos, para que se levanten como esos discípulos. Dice que por primera vez en Antioquía a esos discípulos se les llamó cristianos. Fue ahí donde primera vez se le puso ese nombre de cristianos, que principalmente ellos daban ese nombre como un desprecio a la gente, ¿verdad? Pero no hay mayor honor que decirnos que somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que en nuestras iglesias tenemos que orar para poder encontrar, tener esa bendición del encuentro con las personas que tienen ese corazón para hacer el evangelismo. Esas personas Dios las tiene preparadas. Si tenemos ese estado espiritual y empezamos a orar,
vamos a estar orando y encontrando dentro de nuestras iglesias personas que tengan ese corazón. Entonces, con esas personas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nutrirlas. Eso es el trabajo grupal. Ayudarles con la palabra para que tengan la conclusión de Cristo. Tenemos que entrenarlas para que puedan estar creciendo espiritualmente y entrenarlas también llevándolas al campo con nosotros, para que vean de verdad cómo Dios obra a través del campo. Eso es una gran bendición. Vemos que Jesús, cuando escogió los 12 discípulos, Él lo que hacía era estar con ellos, que estuvieran con Él constantemente, esos 3 años y pico aproximadamente, los llevó con Él para que ellos vieran realmente, vieran cómo Dios obraba, cómo Dios cumplía el plan a través de Jesús, que es Dios y que es hombre, cómo su método era llevarlos con ellos para que vieran también. Y es muy importante poder llevar a esas personas con nosotros al campo para que puedan experimentar cómo se levanta el evangelismo, cómo el evangelismo lo hace Dios, y se puedan levantar como esos discípulos que juntamente con nosotros podamos estar cumpliendo el evangelismo. Entonces el primer trabajo grupal que vemos es dentro de la iglesia. A través de el aposento alto, las reuniones que tenemos haciendo ese movimiento de la palabra, pues allí al recibir la palabra uno tiene que ver realmente las personas que de verdad tienen interés por el evangelismo. Uno comparte la palabra y a lo mejor no todos tienen ese interés, ¿no? Pero hay gente que Dios tiene preparada. Entonces con esas personas hay que concentrarse con ellos y enseñarles a disfrutar el cumplimiento de la palabra, que tomen la palabra del púlpito, que se concentren con la palabra y que empiecen a orar. Si empiezan a recibir gracia, se van a empezar a levantar y ellos también ayudándoles a que entiendan muy bien la misión que es el evangelismo, de verdad, enseguida Dios, haciendo equipos con ellos, vamos a poder llegar a muchas personas para levantar el evangelismo. Yo empecé a compartir la palabra con una persona, no mucho tiempo, y esta persona Dios obró y empezó a dar gracia. Y empezó a entender que de verdad Dios la había escogido para que otras personas pudieran conocer el Evangelio. Como esta persona siempre tenía un corazón de querer ayudar a la gente, siempre quiere ayudar mucho a la gente, tiene ese talento, ¿verdad? Y la gente, la verdad, se lleva muy bien con esta persona, les ayuda muy bien. Por eso siempre sus casas están abiertas. Entonces, cuando ella de verdad empezó a recibir gracia con la palabra y entendió su misión, lo que hizo fue, aparte de ayudarles físicamente, les empezó a compartir también la palabra. ¿Y qué ocurrió? Pues ya Dios empezó a abrir las puertas. Y entonces, cuando ya se abrían las puertas, pues esa persona me llamaba. Y yo iba y juntos, y ahí empezamos a compartir la palabra y Dios levantaba aposentos altos. Entonces en poco tiempo a través de esta persona pues se han levantado como 3 aposentos altos. Entonces eso es el trabajo grupal, encontrar a esas personas que Dios las tiene preparadas, y al dar la palabra tú te das cuenta de verdad cuáles son los obreros comisionados, los discípulos que Dios tiene preparados. A ese discípulo lo tenemos que preparar, entrenar, que puedan entender la misión. Y ellos mismos ya, con esa misión, viendo su talento, van a empezar a orar y van a empezar a compartir el Evangelio a otras personas. De esa manera vamos a poder estar haciendo ese movimiento de la palabra que esté cumpliendo el movimiento del evangelismo bíblico. Entonces eso es el trabajo grupal. Por supuesto es algo que Dios hace, pero tenemos que entender muy bien esa estrategia que es muy importante. No solo el trabajo grupal dentro de la iglesia. Y no sean engañados, hay que romper límites. Podemos pensar que igual este hermano, esta hermana, que a lo mejor no es una persona pues que parece más brillante o que es el que mejor habla. No es eso, es el que Dios tiene preparado, el que tiene interés en la palabra. Eso lo vamos a ver al compartir la palabra con ellos. El que tiene de verdad interés en el evangelismo.
A esa persona la puedo tomar aparte y entrenarla con la palabra, ayudarla a que experimente el aposento alto personal, llevarla al campo con ella para que pueda experimentar el poder de Dios, el evangelismo. Y esa persona podremos hacer un equipo y levantar ese movimiento de evangelismo. Entonces, ese es el primer trabajo grupal dentro de la iglesia, pero también vemos en la palabra el trabajo grupal fuera de la iglesia. Vemos en Hechos 13, del 1 al 4, que allí en Antioquía se levantó un grupo que estaban orando allí por el evangelismo, y ahí fue cuando Dios llamó a Bernabé y a Pablo para empezar las misiones. Ahí empezaron las primeras misiones, ¿verdad? El Espíritu Santo mismo los comisionó. Entonces, tenemos que estar levantando ese grupo de evangelismo, orando para poder hacer el trabajo grupal del evangelismo, para ir al campo juntos con esos discípulos y poder estar experimentando el evangelismo. Vemos que este equipo de evangelismo que salió en el libro de los Hechos, que en cada región donde iban Dios le daba la bendición del encuentro. Por ejemplo, en Filipo pudieron encontrarse con Lidia. Era una obrera comisionada que Dios tenía preparada. Pero también en Tesalónica se encontraron a Jasón. Es lo que Dios hace. Si tenemos ese equipo de evangelismo, podemos hacer ese trabajo grupal de evangelismo y vamos a ver cómo Dios nos da la bendición del encuentro. En Corinto pudieron encontrar con Aquila y Priscila. Y Dios tiene esos discípulos preparados. Por eso también, haciendo eso, podemos hacer el tercer trabajo grupal, que es trabajo grupal del campo. Cuando se encontró con Lidia, allí Lidia ofreció su casa. Y allí, juntando con las personas que habían aceptado al Señor, allí se levantó un aposento alto, es decir, un tiempo, un lugar donde compartían y hacían el movimiento de la palabra. Se levantó un sistema para que todas las otras personas que fueran conociendo el Evangelio ya pudieran ir a ese lugar a recibir la palabra, a nutrirse, a levantarse y poder ser esos discípulos que pudieran estar salvando a otras personas. Entonces vemos cómo allí, a través de esa iglesia que empezó con un aposento alto, allí en casa de Lidia, se levantó una iglesia regional y al final se levantó la iglesia de Filipo, una iglesia de gran bendición que fue utilizada por el Señor para transformar toda la región. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. El trabajo grupal es la bendición del encuentro. Es el segundo básico, la segunda estrategia del evangelismo bíblico. Es algo que Dios hace. El evangelismo lo hace Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Disfrutar. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha consumado todo. Tengo que tener en primer lugar mi aposento alto personal. Ese tiempo de tomar la palabra, de ver cómo la palabra se cumple en mi vida. Ese tiempo de orar con la palabra, viendo que Dios da respuesta a mi oración. Y disfrutando de eso, ahí el evangelismo Dios lo va a hacer a través de mi vida. Dios, conforme a mi estado espiritual, me va a dar un encuentro con las personas preparadas. Vemos a Ananías, que era una persona que disfrutaba de verdad del evangelio. Dios le dio un gran encuentro, ¿verdad? ¿A quién le envió? A Saulo. Entonces, a través de Ananías, Dios obró, y ese Saulo, Dios obró, él aceptó al Señor, y Ananías fue utilizado para nutrir a Pablo, para levantarlo, para que pudiera estar formado en el evangelio. Por eso, orando a Ananías, Dios le dio la bendición del encuentro. Entonces, ese trabajo grupal, en primer lugar, dentro de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que igual, por malentendimiento, no estamos mirándolos bien, no estamos considerándolos bien. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos, y a todos nos quiere utilizar, 100%. Por eso si oramos, de verdad vamos a encontrar gente dentro de la iglesia que a lo mejor no es la más brillante, pero tiene corazón por el evangelismo. A esa persona le tengo que dar la palabra, nutrirla
y ayudarle a que pueda encontrar el evangelismo, formar un equipo con esa persona para el evangelismo. Eso es el trabajo grupal. Segundo trabajo grupal, hemos hablado del trabajo grupal del evangelismo. Ya es formando ese equipo, yendo fuera al campo, Esa persona que igual es un discípulo que me he encontrado, que he levantado, igual trabaja en una empresa. Pues yo le tengo que ayudar para que él empiece a tener ese aposento alto personal en su empresa, y orando, allí Dios también le va a dar encuentros con otras personas. Entonces allí empezará a levantar un aposento alto de Marcos. Entonces es ayudar a esas personas para estar haciendo el trabajo grupal con las personas fuera de la iglesia. Ese es el trabajo grupal de evangelismo. Y el tercero es el trabajo grupal del campo. Yendo al campo con las personas que Dios me hace encontrar, es levantar ese sistema, ese aposento alto de Marcos. ¿Para qué? Para ya constantemente hacer el movimiento de la palabra, y Dios va a empezar a enviar allí la gente. Dios va a empezar a dar los encuentros. De esa manera podremos transformar la ciudad, la región y toda la nación. Ese es el movimiento de evangelismo bíblico que nos muestra la palabra. Entonces, ¿por dónde empezar? Como siempre decimos, la evangelización del mundo empieza en mí. El Señor está conmigo. Ahora tengo que disfrutarlo y experimentarlo cada día. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra, que no sea una teoría, sino que de verdad a través de ella podamos escuchar la voz del Señor. Dios nos ha escogido por su gracia. Tenemos esa bendición tan grande de la salvación. Ya tenemos todo, que disfrutemos y que estemos orando para compartirlo, porque es el deseo de Dios. Dios, aunque nos aferremos un poquito a este pacto, nos va a utilizar grandemente. Este tiempo de crisis mundial es una gran oportunidad. Es cuando nosotros, la Iglesia del Dios vivo, nos tenemos que levantar en el nombre de Jesucristo para cumplir nuestra función, ser ese faro en medio de la tormenta, de la oscuridad, para que todas las personas que son como esos barcos que van directos a la roca, al ver la luz de Cristo a través de nosotros, se puedan salvar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les pido también, por favor, también les doy una misión en esta semana, que estén orando para encontrar esos discípulos dentro de la iglesia. Oren para encontrar con esas personas que tengan ese corazón por el evangelismo, para que puedan nutrirlas y levantar ese equipo para el evangelismo. Esa es la misión que les doy. También les pido, por favor, si son tan amables, que ahora al concluir en los comentarios puedan hacer su fórum para que sea de bendición para otros hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado a través de Jesucristo. Ayúdanos a disfrutar cada día tomando tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que siempre cumples, que podamos meditar en ella y recibir la gracia. Padre, gracias por la oración, que es una gran bendición que tenemos, Señor. Queremos orar conforme a tu palabra, y gracias porque tú nos das respuesta. Que podamos gozar que tú estás con nosotros cada día, que podamos, Señor, disfrutar de esa cumbre espiritual, y a través de nosotros muchas personas puedan conocer que Jesús es el Cristo. Padre, gracias porque tú haces la obra y tú tienes todo preparado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.